Pedagogía institucional. Este movimiento pedagógico ha desembocado cambios importantes en nuestros métodos de enseñanza. En un principio, se estableció como un puente entre los modelos pedagógicos y los modelos políticos. Se relaciona con la pedagogía liberal, con la idea democrática y está en contra de la anarquía. Por esa razón, diversos científicos estudiaron grupos grandes y pequeños de individuos. En algunos de ellos habían directivos que ejercían autoridad, en otros directivos que no cumplían un rol autoritario. Se creó la necesidad de acercarse a la psicología social para entender de mejor manera a la sociedad y a la educación. Se introdujeron varios conceptos que marcaron el principio de la pedagogía institucional. La no directividad es ejemplo de ello. Se refiere a la eliminación de la burocracia y el abuso del poder. También, a partir de este conocimiento, se pensó que las instituciones de la sociedad y de la educación necesitaban reformarse. Al igual, se empezó a utilizar el Training Group como un medio de formación en el que intervienen de manera equitativa todos los miembros que componen una institución. Los participantes se relacionan mediante la comunicación y la confianza. Estos dos términos y el uso de la psicología social en el estudio engendraron la pedagogía institucional. Es una corriente transformadora de instituciones escolares y universitarias. No busca protestar a las instituciones actuales, sino más bien reemplazarlas. Esta actitud está argumentada con la idea de que el ambiente forma al individuo, por lo que éste será el que permita que la persona se desarrolle o no al máximo. Se basa en un análisis permanente de las instituciones externas, para proceder después a la actividad en el aula, creando instituciones internas. La clase primeramente se encuentra controlada por una administración burocrática, que la constituye y la organiza. Además, tiene las instituciones internas ya mencionadas que las administra el profesor al tomar decisiones en el aula. La pedagogía institucional también se puede considerar como un conjunto de técnicas, organizaciones y métodos nacidos en clases activas, que coloca a niños y adultos en situaciones nuevas y variadas que se acomodan mejor a ellos. Se puede establecer que esta corriente tiene dos metas. La primera, aportar formación sistemática que influya en la personalidad y en la vida social del educando. 2. Preparar a los alumnos para el análisis del sistema social en el que viven. El de esa época era el sistema burocrático. La pedagogía institucional tiene como objeto de estudio la institución, la que está formada por dos elementos. El instituido, aquello que es fijo, está conformado por reglas, normas y hace que la institución sea estable. Por otro lado está el instituyente, lo subjetivo de la institución. Está compuesto por la fuerza del grupo o clase, de los educadores y de la institución para provocar cambio. Hay tres principios que rigen esta corriente, que son la libertad como base y objeto de la educación, la superación al autoritarismo institucional y la transformación de instituciones pedagógicas para después lograr lo mismo en la sociedad. Se pueden mencionar algunos representantes de esta escuela. Uno de ellos es Lobrot. Fue un pedagogo francés que junto a otros funda la pedagogía institucional en 1966. Promovió experiencias pedagógicas audaces, rompió paradigmas de manera positiva. Practicaba la psicoterapia individual y de grupo y además reinventó el método de la no directividad. La Pazen. Según George, la tarea del profesor consiste en liberar las fuerzas que instituyen el grupo. Esas fuerzas serán las encargadas de construir nuevas instituciones que sean mucho más analizadoras. Uri
Fue un psicoanalista. Su estudio se basó en 3 pilares: el material, equipos y técnicas, la aplicación de la sociología en clases, grupos, estudiando la intercomunicación y el comportamiento del individuo, y finalmente el psicoanálisis, que tomaba en cuenta el inconsciente de una clase y de la persona. Carl Rogers, estadounidense, pensaba que el cliente debe dirigir su proceso terapéutico. Hondó en el método no directivo. Introduce el término de autenticidad, el de aprecio, aceptación y confianza que facilitan, según él, el aprendizaje. Decía que las relaciones sociales se basan también en esta confianza. El aprendizaje, según estos autores, tiene unas características en especial. Toma en cuenta que el ser humano posee una potencialidad natural para el aprendizaje. Por lo tanto, este proceso debe ser participativo, activo en vez de pasivo. El aprendizaje más significativo que una persona puede lograr es el que ella misma ha autoiniciado. Por eso es que este proceso de aprendizaje no es centrado en la enseñanza, sino en el hecho de aprender. Para reformar la educación, como querían estos autores, se necesita cambiar de actitud antes que reemplazar las técnicas. El aprendizaje es cambio y hay que estar abierto a él. Para que se dé es necesario un clima que favorezca las necesidades creativas de directores, maestros, estudiantes. Así lograrán expresarse y estimularse unos a otros. Se introdujo en esta época el término de autogestión aplicado a la educación. Se refiere a hacer que el aprendizaje parta de uno mismo y se apoye en el otro, una construcción conjunta y personal. Las relaciones sociales también tienen un papel importante en el aprendizaje, debido a que el acto educativo es un acto esencialmente relacional. Implica aprender a mirar del otro para después aprender del otro. Para lograr estas relaciones es necesario liberar las comunicaciones. Así se forma un aprendizaje de la comunicación y a su vez una comunidad de aprendizaje. Existe un modo de intervención llamado reflejo que se basa en la empatía. Exige escucha y atención sostenida. El estudiante debe sentir las actitudes del otro como si estuviera en su lugar. Esta actitud ilumina al grupo y a los individuos sobre su vida. No se puede responder a la necesidad de los demás si no se los conoce. Como ya se mencionó, se proponía que los miembros del equipo trabajen en un training group, es decir, en conjunto. El rol del educador formaba un papel trascendental en esta propuesta. Se basaba en la teoría de la no directividad de Rogers. Según él, el maestro tiene que abandonar de modo voluntario su poder y desea establecer una nueva forma de relaciones con aquellos de quienes se ocupa. El maestro debe actuar, intervenir, no solo oponerse o imponerse. Para esto necesita aceptación incondicional. Debe aceptar interior y exteriormente que los otros sean como son. Esto exige respeto a la personalidad y a la realidad del otro. No se debe ni aprobar ni rehusar a los otros. Esto permite una auténtica influencia positiva muy distinta al control que se hacía en otras épocas en la educación. Hay que evitar que el niño se vuelva un reflejo del educador, en el modo de que esto sea posible. También se necesita congruencia, necesidad de ser uno mismo ante los demás. El educador debe presentarse como es a los estudiantes. No tiene miedo de que vean sus debilidades. Busca resolver sus inquietudes, problemas con los alumnos.
Según Rogers, debería renunciar a la máscara estólida, inmutable e infalible que constituye la más preciada posesión de casi todos los maestros. Uno de los objetivos del docente debe ser encontrar la manera para crear una relación y un clima que el estudiante pueda utilizar para su desarrollo, es decir, facilitar el aprendizaje. Hay que sembrar confianza, establecer grupos, no hacer resistencia a los contenidos, estar abierto a cualquier aportación de los alumnos. El docente se convierte en un miembro más del grupo, por lo que también presta atención a los sentimientos de los otros. Para lograr una influencia positiva, el educador se basa en tipos de canales. El canal de la oferta-solicitación es común en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Alguien, que en este caso puede ser el educador, propone una acción o intervención. Una oferta correcta es aquella que suscita el deseo, sin obligar, sino tan solo presentando una posibilidad. Está también el canal de la comunicación, que requiere que los miembros de un grupo o clase salgan de la reserva, se dirigen a los demás, acepten un encuentro y dialoguen. También está el canal de la decisión y de la coordinación. Esto se acerca más a una planificación, en donde se debe aceptar al grupo, resolver conflictos y establecer una red de comunicación. También está el canal de cooperación y del trabajo en grupo. Esta corriente dio como resultados alumnos bien formados, lo que tienen mayor capacidad para enfrentar cualquier problema, son independientes, creativos, más abiertos, por lo que tienen más posibilidad de aprender, crecer y mejorar. Son seres sociales y realistas que están dispuestos a entregarse a los demás y a las necesidades del ambiente. Tienen mayor aceptación de sí mismos, lo que les da seguridad para actuar, y de los demás para confiar en ellos y aprender. También son responsables de sus decisiones, lo que les asegura un camino adecuado para su desarrollo. Por lo tanto, la pedagogía institucional, además de ser una corriente pedagógica, es una nueva forma de ver la realidad de la educación. Su propuesta busca cambiar la sociedad en la que se desarrolla el ser humano, transformando instituciones educativas para después transformar a la sociedad. A través de ella, se espera eliminar el sistema burocrático y autoritario. El educador se vuelve un participante en el proceso de aprendizaje de los alumnos. De esta manera, se forma un sistema horizontal que, basándose en la confianza, logra formar integralmente al ser humano, dotándole de las herramientas necesarias para convertirse en el futuro y en la actualidad en una persona de bien.